Bueno, en esta oportunidad voy a explicar unos ejemplos sobre polarización en compuertas lógicas o en compuertas digitales. Polarización quiere decir el cálculo de resistencias para que puedan funcionar correctamente un circuito. En este ejemplo 1 tenemos un circuito de control, que tiene para su muestra de operación dos LEDs de 7 segmentos, dos displays de 7 segmentos, pues polarizados por medio de estos transistores. Este no va a las décadas y este las unidades. Aquí lo que vamos a hallar es, el problema nos dice que estos voltajes VCC son de 5 voltios, que este circuito es un circuito integrado de control que es el MA4A5. Los transistores son 2N2907 y entonces para que esto opere correctamente es necesario calcular estas resistencias, la resistencia de base de los transistores y las resistencias de polarización de los display. Entonces inicialmente vamos a calcular las resistencias 2R2. Conocemos que la corriente LED máxima pues es igual a VCC menos VC de saturación menos el BF de conducción menos el voltaje de salida bajo del circuito integrado sobre R2, ¿sí? Sobre R2. Eso sale pues mirando esto, ¿sí? Y reemplazamos sus valores de saturación mínima, le colocamos 0 voltios, el BF 1.7 voltios, B0 de salida mínimo 0 y R2. Esa corriente de LED tiene que ser menor a la corriente de salida del circuito, ¿sí? De circuito. Entonces este cálculo da 3.3 sobre R2 y 0 me lo dan las especificaciones, que esto es 24 miliamperios. Despejando, R2 tiene que ser mayor o igual de 3.3 voltios sobre 24 miliamperios, o sea, mayor de 137.5 ohmios. Pero si buscamos el valor mínimo, ¿sí? Que es igual, aquí entonces serían los valores máximos, máximo V0 máximo, aquí máximo sobre R2, reemplazando sus valores, eso da que el R2 tiene que ser menor de 400 ohmios, o sea que esa resistencia de R2 va a variar entre 400 y 150, entre 400 y 150. Por eso 400 se escoge 150 ohmios, porque ese sería el R2 máximo, ¿no? O sea, R2 tiene que ser menor de 400 y mayor de 137, o sea, menor de 400 y mayor de 137. Escoger un valor entre estos dos, se escoge 150 ohmios. Bueno, miremos entonces el cálculo de R1. Bueno, la nueva corriente, entonces hay que recalcularla. La nueva corriente de los diodos, de los displays,
Entonces 3.3, pero la resistencia por polarización ahora es 150 ohmios, eso da 22 miliamperios. Entonces vamos para R1. Entonces la corriente máxima que necesitan los displays, como son 7, entonces 7 por los 22 miliamperios me da 154 miliamperios. 7, ¿por qué? Porque es un LED de 7 segmentos, o sea, son 7 diodos. Listo, 7 LEDs. Para lograr saturación de un transistor es muy importante que la corriente de base sea mayor o igual que la corriente de colector sobre beta, o sea 154, y el beta mínimo del circuito es, o del transistor, es 100. Esto da unos 54 miliamperios. Por lo tanto, la corriente mínima es siempre el VCC menos voltaje de base emisor menos voltaje de salida bajo sobre R1. Son ecuaciones. Se reemplaza y eso da que R1 tiene que ser menor de 2.1 kilo ohmios. Se escoge 1.8 ohmios. Recuerde que hay que escoger valores comerciales. Bueno, el ejemplo 2 dice que es encontrar el valor máximo de esta resistencia y me dan los datos del inversor y del transistor NMOS. Este es el circuito. Entonces mire, aquí tenemos un inversor 74L04, una puerta digital. Aquí tenemos un MOSFET canal N, y aquí tenemos un amplificador operacional que varía su voltaje entre más 15 y menos 15. Entonces este operacional se conecta con el MOSFET y luego con el inversor, con esta compuerta. Me piden hallar es este RP y me dan las características del MOSFET y de la compuerta. Aquí están las corrientes de nivel alto máximo y las corrientes de nivel bajo, su voltaje alto y su voltaje bajo. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuando uno diseña acoplamientos entre circuitos. Y en la característica del MOSFET, el BS170, es que el VT de Pinchov es 2 voltios, la corriente de drenaje cuando está apagado es puntos, o sea cuando está en corte es 0.5 microamperios, y la resistencia de drenaje a fuente, o sea de acá hasta acá, resistencia del transistor, es 5 ohmios. Entonces RP dice que tiene que ser igual a VCC menos VH mínimo sobre I de IH máximo más I de la corriente de drenaje cuando está en corte. Estos datos me los dan, ¿sí? Me los dan, eso que me los dieron acá. Entonces para la compuerta y este es para el MOSFET. Aquí. Listo, ese RP da 146K, se escoge 100K, 100 kilo ohm. El ejemplo 3 es que se utiliza un optoacoplador, el 4N25. Este es muy utilizado para hacer acoplamientos ópticos. Y hay 2 inversores. Se pide calcular R1 y R2, o sea, esta resistencia de polarización. Recuerde que los acopladores aquí tienen su voltaje, pero se polarizan con una resistencia, entonces hay que hacer los cálculos. Y aquí están los 2 inversores, ¿sí? Me dan también los datos del inversor, de la fuente. Dice que varía más o menos 5%. 5% de 5 es 5 por 5, 25. O sea, 0.25. O sea que el valor máximo de esta sería 5.25. Y el valor mínimo sería restable, o sea, sería 4.75. Bueno, aquí están los datos del inversor. O sea, de corrientes, de voltajes y del
optocoplador se tiene también sus corrientes y sus voltajes. Bueno, entonces hay que hacer esta operación del circuito anterior. Analicemos esta parte para calcular R1. R1 está aquí, entonces esta parte de acá, ¿sí? Esa parte de acá, esa. Entonces ahí nos damos cuenta que IF, o sea que esa es la corriente del diodo del optocoplador. Recuerden que el optoacoplador es un circuito que funciona ópticamente, o sea, con los luz. Y esa corriente IF es igual a IF tiene que ser, esta corriente tiene que ser menor a la corriente de nivel bajo del inversor. Vea, este es el I0L, ¿sí? Entonces IF está aquí, es voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo menos BL mínimo sobre R1, y este tiene que ser menor para que actúe a la corriente baja máxima de aquí del circuito. Entonces reemplazamos los datos y me dice que R1 tiene que ser mayor de 507. Se escoge R1 608 ohmios. Y ahorita para R2, entonces simplificamos el circuito tomando solamente la parte de salida del circuito original, o sea, tomamos esta partecita de acá, esta, para ver mejor en las fórmulas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el BCC menos BCE, o sea, BCE mínimo, voltaje de colector emisor, sobre esta R2, la corriente R2, más la corriente IL máxima, IL es acá, IL, más esta corriente, porque aquí hay una corriente, y aquí hay esta corriente, y aquí hay esta corriente. Tiene que ser menor a IF, otra vez la corriente del optocoplador, del diodo. Despejamos de ahí R2, buscamos sus resultados. Me dice que R2 tiene que ser mayor de 13.2 kilo ohmios. Se escoge un R2 de 47K, que es un buen valor comercial. Bueno, gracias por la atención, gracias por compartir. No olviden suscribirse al canal.